región, una asociación ganadera, para invitarlo al evento que tuvimos el sábado. Ayer tuvimos un evento evangelístico con la Asociación de Hombres de Negocio del Evangelio Pleno. Y fue para mí una bendición poder ir a una ciudad que no conocía, a conocer hermanos que nunca había conocido antes, y cómo Dios trabajó todo eso. Algo tan hermoso de que yo veo la mano de Dios en todo esto es que el Señor que empezó ese ministerio, antes se llamaba Fraternidad de Hombres de Negocio del Evangelio Pleno, y eso fue instituido en Downey, California, por un hombre que se llamaba Demas. Demas era un ganadero, llegó a ser el productor más grande de leche en aquellos tiempos. Estamos hablando 50, 60 por ahí. Y en los 70 ya creció además la ciudad de Downey, y ese lugar que antes era rancho se convirtió en tiendas, como un estilo plaza. Pero en uno de los años que él estaba como ganadero produciendo mucha leche para el área, había una enfermedad pasando por todas las lecherías, todos los ranchos y granjas, y estaban sacrificando los animales que encontraban con esa pestilencia. Y el hombre Demos llamó a sus compañeros de la fraternidad de hombres de negocio, porque eso iba a significar la pérdida de su negocio, la entrada que su familia dependía, y era mucho dinero en riesgo. Pero llegaron juntos y pidieron a Dios que Él fuera glorificado. No por el dinero, no por lo que estaba en riesgo, sino que había una oportunidad en cual Dios podía ser glorificado. Igual como las 10 plagas en el desierto, en Egipto, Dios hizo distinción entre su pueblo y el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, ellos, su ganado, sus posesiones, todos sufrieron las plagas, y el pueblo de Dios fueron salvos de la plaga. Y el Señor Demos pidió a Dios que se glorificara de tal forma que la gente supiera que fue Dios que contestó la oración, y fueron ahí en medio de esa tierra y el estiércol del ganado, se arrodillaron y dedicaron ese terreno al Señor. Eventualmente esos 13 acres que se hizo plaza, Dios cerró la plaza, y un joven pastor acercó a ese dueño de negocio y le dijo: me gusta este lugar para la iglesia Calvary Chapel Downey. Y el Señor dijo: yo estaba esperando que alguien me buscara, porque esta tierra ya lo había dado al Señor. Yo me estoy envejeciendo y ya es tiempo a que cumple yo mi voto al Señor. Y así es que Downey, Calvary Chapel, empezó ahí en ese lugar donde están en la esquina de Imperial y Woodruff. Hoy reunieron más de 5,000 personas en ese lugar donde antes había ganado. 3 servicios, 7:30, 9:30, 11:30. Muy pronto creo que van a rebasar ese número, que siguen diciendo 5,000, pero cada servicio que tiene capacidad de 3,000 se están llenando para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ese hombre empezó esa fraternidad de hombres de negocio porque veía que mucha gente no estaban evangelizando a esos hombres de empresarios. Es más, les tenía miedo, pensando por su poder o influencia, dinero, que no necesitaban de Dios. Eran gente con dinero y no necesitaban de Dios. Y él encontraba que eran igual los ricos como los pobres. Todos necesitaban a Cristo en sus vidas. Y empezó esa fraternidad de hombres de negocio, y el patrón de ellos tienen una cena regularmente. Algunos lo hacen cada mes, otros cada 3 meses. Y los empresarios cristianos invitan a otros compañeros, colegas, a una cena. Si véngase a una cena vamos a tener, y queremos presentarte a tal orador que viene. Ayer había muchos ganaderos
Y algunas semanas atrás compartieron mi video de YouTube y mi ganadería. Tenemos un hombre, un ganadero, agricultor, un empresario de Zacatecas que viene a compartir con nosotros, y les enseñaron el video del nopal y del ganado y todo eso. En la reunión de viernes llegaron muchos por esos intereses. Y les dije, ahora vengan sábado porque les quiero compartir ese tesoro más precioso. Ese es lo más importante de lo que yo hago. Es el motivo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y varios de ellos llegaron el siguiente día para escuchar el testimonio de Dios, cómo me sacó del mundo, cómo me redimió del lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, y puso mis pies sobre la roca de Jesucristo. Y para la gloria de Dios, anoche estuvimos ahí con ellos. Varios aceptaron a Cristo, hombres ganaderos con miles de hectáreas, con cientos de cabezas de ganado. Aunque uno piensa, tienen el sueño mexicano, pero no tenían a Cristo en sus corazones. Entonces pudimos compartir con ellos. Y hay redes, hermanos, que no estamos echando. Cuando vamos al trabajo y pensamos, pues son mis compañeros de trabajo, no quiero hablarles, me van a juzgar, me van a decir que soy aleluya, van a venir en contra de mí. Jesús dijo, si odiaron al Señor, no espere que les caes bien a todos siendo el siervo. El siervo no es mayor que su Señor, ni el estudiante que el maestro. Si Él sufrió por testificar de Dios, ¿quién somos pensar que no habría oposición? En el pasaje que vamos a estudiar hoy vamos a ver cómo Cristo responde a la oposición y lo usa en una forma para glorificar al Padre y para dar conocimiento de la voluntad de Dios a través de Él. Entonces quería compartir con eso. Salimos hoy a las 7 de la mañana de Castaños, Coahuila. Fueron 6 horas y media de manejo y llegamos aquí. Me tomé mi coyotito a las 2 de la tarde, entonces me siento fresco y lleno de ese gozo de lo que Dios hizo ayer y de la bendición. Que pues me llamaron un día de la nada, oye, queremos invitarte a Castaños, Coahuila. ¿Dónde es eso? Cerca de Monclova. Oh, pues yo no sé dónde es eso tampoco. Y ayer pudimos conocer y compartir. Entonces, hermano, tenemos redes que echar. Dios te tiene donde te tiene para que puedes echar esa red y ser pescadores de hombres. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, y vamos a estudiar desde el verso 17 al 26. Acompáñenme en oración. Señor, te doy gracias en esta tarde que podemos reunir aquí en este lugar, buscar tu rostro, escuchar tu voz y exponer nuestros corazones a tu palabra para que hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, cortando todo lo que no te agrade y agregando Dios lo que tú quieres ver en nuestras vidas, nuestros caracteres, nuestro comportamiento, Señor, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ilumínanos, Señor, edifícanos, Padre. Por eso hemos venido, Señor, porque necesitamos y reconocemos nuestra necesidad por más de ti. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar desde el verso 17. Dice: un día que él estaba enseñando, estaba ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron por la camilla a través del techo.
Y poniéndolo en medio delante de Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí vamos a parar. Vemos el problema de la fama. En el versículo 15 dice: su fama se difundía y grandes multitudes se congregaban a oír a Jesús. Jesús estaba haciendo milagros y la gente se juntaban, algunos curiosos, algunos verdaderos creyentes, y vamos a ver algunos enemigos también de la obra de Jesús. Pero había tanta gente siguiéndolo que ni siquiera podía entrar en una casa tranquilamente sin que se llenara esa casa, queriendo escuchar, queriendo ver sus obras. Y esta vez la multitud que estaban detrás de él impedía la sanación de este hombre, este paralítico. Y Jesús vio la fe de él y de ese grupo. Y a veces, hermanos, las multitudes impiden a que los verdaderos creyentes se acerquen al Señor. Sí, porque dentro de las multitudes hay a veces enemigos del evangelio, disfrazados. Hay a veces hipócritas. Y hay a veces verdaderos creyentes. Al llegar a un lugar donde hay mucha gente, uno puede llegar y decir: pues ¿dónde quepo yo? ¿Verdad? ¿Dónde quepo yo? ¿Dónde hallo mi lugar aquí? Y ayer en la reunión de hombres de negocio, un hermano presidente de la asociación habló de la primera vez que él fue a una de esas reuniones en Matamoros. Y era un grupo grande y muchos empresarios, y él no sabía que ahí en el cuarto había otros invitados. Entonces él, viendo en este cuarto, dice: estos son los hombres de negocio del evangelio. Veo puros rateros y veo puros políticos y él empezó a decir: me voy. Pero lo que él no sabía, que Dios tenía una cita con él, porque él necesitaba encontrarse a Cristo, y muchos de ellos también. Pero llegó y lo primero es que empezó a fijar en quién estaba ahí. Y a veces sucede. Pero cuando alguien verdaderamente busca a Cristo, no va a permitir que la multitud de gente, de los hipócritas, de los fariseos, de esa gente impide. Si realmente buscas de Dios y el Espíritu te está llamando, no te va a importar quién más está en ese lugar. Tú quieres llegar a Jesús, y vamos a ver eso aquí. Pero aquí la fama estaba causando algo de problema. Por eso Jesús dijo al hombre leproso la semana pasada o antepasada, cuando lo estudiaron, vieron que Jesús le dijo al leproso que no dijeran nada a nadie, porque Jesús sabía que eso iba a impedir su verdadero trabajo, que de enseñar. Aquí dice en verso 17: un día que él estaba enseñando, y era el propósito principal que él enseñara acerca de su ministerio, acerca del corazón de Dios y qué es lo que él venía a cumplir. Sabía que iba a tener que hacer estos milagros para confirmar lo que su boca decía, lo que sus palabras decían. Los milagros confirmaban la enseñanza que él estaba dando, y vamos a ver eso hoy. Pero Jesús estaba en ese lugar enseñando. Ese fue el propósito. Y aquí nos introduce a algunos que estaban sentados ahí. Dice: fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. La fama de Jesús también había llamado la atención de estos hombres líderes en la religión. Los fariseos comenzaron después del exilio realmente con un buen corazón. La palabra fariseo quiere decir los separados. Y ellos querían separarse de los demás, los que no estaban cumpliendo la ley de Dios. Y al principio decir los separados es porque de verdad querían vivir separados del mundo, separados de la multitud de gente que no vivían conforme a la palabra de Dios. Veo como muchas religiones se enfocan más en las reglas, en los ritos, en sus tradiciones. Enfocaron en eso y se convirtieron en expertos de examinar, escudriñar y poner cargas sobre los hombres conforme a la ley, porque veían la ley. Y tenemos que entender la ley como Dios lo
lo dio como para que fuera principios y que los hombres aprendieran de la ley y lo aplicaran en su vida. Pero ellos querían reglas meticulosas. Cuando dice que deben de guardar el sábado para Señor y no llevar carga, ellos decían, ok, guardar el sábado, vamos a ver qué quiere decir eso de guardarlo, observarlo. Y carga, que es una carga. Y ellos hicieron muchas leyes conforme a lo que ellos interpretaban de la ley. Por ejemplo, decían, bueno, para trabajo, llevar un palo es una carga, llevar un instrumento de trabajo, eso es una carga. Pero si eres un sastre, llevar la aguja es tu carga de trabajo. Entonces nadie puede levantar ni siquiera una aguja el sábado. O sea, entonces, si querías levantar algo, pues pesa más que una aguja, pues no lo puedo levantar. Y ponían reglas de tal forma, bueno, si alguien es escritor, escribir es su carga. Entonces, cuando estás escribiendo algo, y ellos dijeron, entre ellos se ponían, pues bueno, una palabra no es necesariamente escribir algo, pero ya más de 2 palabras ya estás dando un escrito, una oración. O sea, 3 palabras puede decir yo te amo. Entonces ya más de 2 palabras, eso no puedes escribir más de 2 palabras, porque ya eso es el trabajo de un escritor. Entonces, si eres doctor, pues para ti sanar es una carga de tu trabajo. Entonces no puede sanar, ni nadie puede sanar el día de sábado. Por eso estaban tanto detrás de Jesús, porque eso es el trabajo, salud. Eso es un trabajo de alguien el sábado. El doctor no puede trabajar y tú no puedes hacer el trabajo del doctor, ¿verdad? Porque tampoco se trataba de, bueno, entre semana yo no soy sastre, pero mientras el sastre está descansando, pues yo arreglo tu ropa. No, nadie puede reemplazarlo tampoco. Ni podías contratar a tus amigos gentiles para hacer tu trabajo, porque eso ya era pasar tu carga a otro hombre el día del sábado. Pero el viernes en la tarde prendían todas sus velas, ponían todo en automático, calentaban la comida el día antes para que tuvieran la comida cocinada para el sábado. O sea, para no hacer nada, ni siquiera calentar una tortilla el sábado. Pues no comían tortillas por eso, pero o sea, no hacían nada. Y cuando nosotros fuimos a Israel en 2013, tenían un elevador Sabbat. Y el elevador Sabbat está en automático, pare en cada piso, para que cuando el judío entrara en el elevador, si él tiene que llegar al piso 5, no tiene que poner el botón, nomás tiene que esperar 2, 3, 4, 5, ahí salgo, porque puchar el botón es el trabajo de aquel persona que está ahí puchando el botón, o eso ya es una carga, puchar el botón, ¿verdad? Entonces de tal forma han hecho leyes. Y Jesús siempre estaba poniendo dedo en eso. Eso es puro superficial, eso es puro religiosidad. Jesús le dijo, ustedes se enfocan en lo de afuera. Afuera son tumbas blanqueadas, pero adentro tienen huesos de hombre muerto. Porque era puro, y se convirtió en que se enfocaran tanto en lo de afuera que ignoraban lo de adentro. Entonces ellos se habían convertido en enemigos de Jesús, porque sus enseñanzas eran tan simples que ponía al alcanzar de todos la voluntad de Dios. Y ellos hacían lo opuesto. Ellos exaltaban la voluntad de Dios de tal forma que nadie lo puede cumplir. La ley ya tenía ese propósito de mostrarnos que somos pecadores, pero Cristo lo que estaba enseñando es que se puede arrepentir y puedes hacer la voluntad de Dios. Y luego Él va a resumir la ley en una sola palabra: amar. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Con eso cumples toda la ley. Entonces ellos se habían convertido en enemigos. Y aquí en el libro de Lucas es la primera mención de fariseos y maestros de la ley. Maestros de la ley, en otras versiones dice doctores de la ley. Los fariseos se concentraban en Jerusalén. No todos los fariseos eran maestros. No todos los fariseos
de escriba. No todos estaban especializados en enseñar, pero todos estaban dedicados a guardar la ley. Podías ver y identificar un fariseo porque la forma que él caminaba por la calle era que se agarraba su ropa y lo agarraba así tan apretadito para en caso que lo tenía así libre, tocar a un gentil o alguien ceremonialmente inmundo. Entonces agarraba su ropa y andaba así por el, así, para que todos supieran que él está cuidando su santidad de tal forma que ni siquiera quiere rociarse con un pecador. Y era pura hipocresía. Jesús tiene mucho que decir contra ellos. Y los maestros de la ley, había maestros de la ley en cada aldea donde había una sinagoga. Eran los que estaban encargados de, ¿cómo se llama? De la liturgia. ¿Sí es la palabra? De la sinagoga. Eran los que organizaban las enseñanzas. También habían cosas que ellos tenían que hacer, como cuando se presentaba un niño, como hoy, ¿verdad? La parroquia tiene a alguien que está llenando el certificado de bautismo o de primera comunión. Y también tenían los doctores de la ley para hacer todas esas cosas oficiales. Y eran enemigos de Jesús porque Jesús les decía la verdad. Y créeme, cuando empieza a hablar la verdad, hay mucha gente que va a empezar a venir en contra de ti. Cuando nosotros somos conocidos por ser amigos de Jesús, vamos a tener oposición, porque se oponieron a Jesús, van a poner en contra de sus seguidores también. Pero Jesús estaba enseñando y nota algo que Lucas dijo. Y un día que él estaba enseñando, estaba ahí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas, Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nota eso. Jesús dependía del poder del Señor para sanar. Él, siendo el Señor, dependía del poder, de la autoridad, porque Él estaba sujeto a hacer la voluntad del Padre. La Biblia dice que Él aprendió la obediencia siendo hijo. Aprendió la obediencia y Él es nuestro ejemplo en todo. Si Jesús, el Hijo de Dios, dependía en el poder del Señor para todo lo que hacía. Y mira lo que dice en el verso 15 y 16. No, el verso 16. Dice, pero con, ¿qué dicen sus Biblias? De vez en cuando, ocasionalmente. ¿Qué dicen tus Biblias? Con frecuencia. ¿Qué hacía Jesús? Se retiraba a los lugares solitarios. ¿A qué cosa? Y oraba. El poder de Jesús fue producto de la oración. Y si Él era hijo de Dios, Dios encarnado, y dependía de la oración, dependía del poder de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Dependemos de Dios para hacer. Jesús dijo, aparte de mí, nada podáis hacer. Y ahí vamos nosotros tratando de hacer las cosas en nuestro propio poder. Y luego llorando cuando no sucede lo que esperábamos que sucediera. Pero ni siquiera oramos para ver si era la voluntad de Dios en el principio. Pero esto aquí vamos viendo en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Jesús necesitaba la oración. Amén. ¿Sí? Porque hay muchos versículos que puedo citar para enseñar que Jesús iba y mostraba, Él necesitaba de esa comunión con su Padre. Y también Él es nuestro ejemplo. Si crees que oras suficiente, mira a Jesús, a ver cómo te va. Compárate con Él. Pero créeme que Jesús no estaba ahí diciendo, a ver, espérame, es que no puedo hacer nada a menos que ore. No. Y tampoco decía, a ver si me están mirando para que vaya yo a orar. No, tampoco lo estaba haciendo. Yo creo que Jesús oraba porque deseaba y disfrutaba tanto de la comunión con su Padre, como un hijo que desea hablar con su Padre, que desea estar con Él,
que desea estar en su presencia. Ustedes que ya no tienen sus padres con ustedes, que ya no los tienen ¿cuántos no desearían estar con ellos hoy? Un poquito más de tiempo para platicar con ellos, un abrazo más, que te dieran un consejo más. ¿Cuántos dirían que sí? Amén. Voy cuando visito California y mi papá, aunque está todavía vivo por la enfermedad que tiene, ya no habla. Me mira a los ojos y tiembla y quiere sacar, y de vez en cuando sale 2 palabras. Pero cuánto deseo yo regresar el reloj 10 años cuando conversábamos tan fácilmente. Y me daba consejo como padre. Y me decía: mi hijo, yo me acuerdo cuando estábamos hablando de venir aquí a México, y mi mamá me decía: no te vayas, no, estás loco, que ahí te van a hacer esto y aquello. Mi papá dijo: mi hijo, vaya, si Dios te está llamando, tú no puedes negar, tienes que ir. Y me acuerdo que me animaba y me decía: ay, cuando llegues tienes que hacer esto y tienes que hacer ello, y ve con estas personas, y así vas a empezar en la casa, y te presto la casa, te presto la camioneta, lo que sea. Y mi papá me dijo: me siento como David, que preparó todo para que Salomón edificara el templo. Y yo me acuerdo cuando me dijo eso, y cuánto desea yo comunicar con mi padre como antes. Y yo creo que era el fuente del deseo de Jesús, no tanto porque necesitaba, no tanto porque quería ser ejemplo, sino que él disfrutaba de la comunión con su Padre. Y hermanos, tenemos que desear la oración así, comunicar con nuestro Dios. No como algo que solamente tengo que hacer en la mañana para tachar la cuadrita que oré y leí mi lista delante de Dios y ya me siento como buen cristiano. No, somos fariseos si lo hacemos solamente por cumplir una necesidad o una obligación. O si solamente estamos orando cuando otros están viendo. Si nomás oras aquí en el grupo de oración cuando está aquí y no oras en tu casa, mejor no vengas a orar solo como hipócrita y como fariseo. Pero si tú oras en tu casa y tienes hábito de hablar con Dios, véngase y acompáñenos. Necesitamos soldados, necesitamos gente que saben acercar al trono de Dios con denuedo y con confianza, con humildad, pero con total confianza que Dios puede hacer esto. Y estos hombres que acercaron su amigo paralítico, Marcos nos dice que eran 4, tenían esa fe. Si nomás lo pusiéramos delante de Jesús, sabemos que intercediendo, que llevándolo, y nosotros hacemos eso en oración. Traemos nuestros amigos, los que están paralíticos, que no están caminando, que están paralizados en sus pecados, los traemos a Jesús, delante de Jesús en oración. Si creemos. Muchas veces no oramos porque no creemos que Dios puede obrar en sus vidas. Están muy duros, están muy difíciles. Este hombre era paralítico. No hubo esperanza en ningún otro lugar, ni en doctores, ni en la medicina, ni en nada de la brujería que tenían en esos tiempos. Nada. Pero tenían fe y esperanza que Jesús tenía el poder para sanar. Poder porque acercaba a su Padre en oración. El poder está en la oración. Dice en verso 18: y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Verso 19: y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud. Mira cómo la multitud de veces impide a que otros lleguen a Jesús. Subieron a la azotea, no dejaron por vencidos. Ni modo, está lleno, me voy. Me acuerdo una vez que llegué a Downey, recién convertido, y llegué al servicio algo tarde y ya no había estacionamiento, y literalmente me iba a ir de ese lugar hasta que me vio un hermano con una sonrisa. Oye, por allá en la esquina hay un estacionamiento. Y era el ujier del estacionamiento. Ellos tienen ese rol, Tienen a alguien especialmente en estacionamiento que está no solamente cuidando, velando que nadie roba, porque han ahí entrado a robar radios, han entrado a robar cosas en los vehículos. Entonces tienen varios, o sea, pensando en 13 acres, tienen varios en cada lote.
Pero él había visto que alguien del primer servicio quedó platicando, y ya cuando empezó el segundo servicio estaba ahí y salió tarde, pero dejó un lugar. Y yo llegando tarde, ya no hay lugar, ya me voy, mejor me voy a mi casa. Y literalmente iba a ir hasta que él me encontró y dije, ok. Pero yo voy a decir la verdad, en mi carne yo decía, de excusa para ir a hacer otra cosa. Intenté, Dios, ¿me das puntos por eso? Y él dijo, no, mira ya. Y a veces tiramos la toalla muy pronto. No solamente para encontrar un estacionamiento, pero en la oración pedimos, Señor, estoy pidiendo por esta persona que tú alcances su corazón, por mi familiar, estoy orando por mi vecino, por mi compañero en el trabajo, o estoy orando por esto o aquello, y oramos una y dos veces y bueno, Cristo no contestó, voy a hacer mi propia voluntad. O Cristo no contestó, pues tal vez no son elegidos. Ore. Jesús dijo, toca y se le abrirá, busca y hallarás, pide y se os dará. Y nosotros, pues ya pedí una vez. Me encanta que Pablo dijo que él tenía un aguijón en la carne y oraba una y otra vez. Y dijo, ya he pedido 3 veces. Eso es un hipérbole, o no hipérbole, es una forma literaria en los hebreos para decir, pedí ayer, hoy y para siempre. Es una forma de decir que estuve pidiendo constantemente. Cuando leíste la palabra, te estuve pidiendo constantemente hasta que Dios me dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo soy fuerte. Entonces Pablo dijo, entonces estoy contento y feliz y me gozo en la debilidad porque Él es fortalecido, Él muestra ser fuerte. Entonces Pablo estaba rogando y rogando y rogando hasta que el Señor le dije, ya no me pides, Pablo, te he dado este aguijón en la carne con un propósito. Pero Pablo nunca hubiera pensado, nunca hubiera recibido de Dios esa revelación que fue propósito de Dios si hubiera dejado de orar después de la segunda vez. Y a veces nosotros tenemos algo y oramos una y otra vez y se nos olvida y pensamos, esta es mi cruz que tengo que cargar, o esta es mala suerte, o esto es porque X y aquello, y lo atribuimos a otra cosa. Y Dios está diciendo, pues pregúnteme otra vez y te digo. Quiero hacer que ejerces tu fe y tu práctica en oración. Muchas veces Dios no contesta la primera vez porque está disciplinándonos, enseñándonos a madurar, a crecer. Y nos dejamos cortos y nos vendemos baratos porque no perseguimos tras Él. No estamos dispuestos a hacer el trabajo de subir la azotea, de mover esas tejas que nos impiden alcanzar a Jesús. No, eso es mucho trabajo. Remover una teja, ¿cómo se llama? Techo. Remover un techo, no, yo no soy albañil, yo sé esas cosas. Tampoco eran ellos subieron porque vieron, hay una escalera para subir. Las casas ahí en ese entonces tenían patios arriba. En tiempos de calor muchas veces subían y dormían arriba, o ahí tendaban la ropa. Era el lugar como de reunión afuera, arriba del patio también. Eran techos como aquí, planos, y muchas veces tenían tejas así como de hojas, de lodo, y los podía mover. O sea, imagínense abriendo el techo ahí. Y otros tenían como no láminas, sino esas tejas de barro, y los removían primero y luego abrían brecha dentro de las palmas que usaban también al techo. Pero mira la perseverancia. Ellos están persiguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque creyeron que Jesús tenía poder para sanar. Entonces era la fe que les movió a acción, y era una acción perseverante. No se quedaban por vencidos. Subieron la azotea, lo bajaron con la camilla a través del techo y poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
La gente dicen, ¿era la fe de los 4 que lo bajaban o era la fe de los 5, de todos? Pues era la fe. El punto no era cuántos creían, porque podía haber 3 que creían y 1 porque lo obligaron a ir a bajarlo, no sabemos. Pero Jesús vio la fe de ellos, plural. Y a veces vemos que Jesús sana a alguien por la fe de esa persona que necesitaba la sanación. Piensa en la mujer que tenía sangre, flujo de sangre por 12 años. Ella decía en su corazón, si nomás tocar al borde de su manto, yo sé que Él me va a sanar. Y Jesús dijo, mija, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Otras veces era la fe de otra persona. El centurión dijo, Señor, mi siervo está malo, está enfermo, pero yo no soy digno de que tú llegas bajo mi techo. Si solo di la palabra, él será sano. Y Jesús dijo, mira, ni en Israel he encontrado tanta fe. Era la fe del centurión que Jesús dijo que sanó al siervo, la fe del centurión. Y a veces ni siquiera tenemos fe, ni nadie tiene fe por nosotros, porque nadie creía, ni Lázaro, él estaba muerto, no voy a decir que fue por la fe de Lázaro, que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. María no pensaba eso, Marta, nadie tenía fe, pero fue por la fe de Jesús, en que el Padre iba a ser glorificado. Entonces, a veces la fe de la persona, a veces la fe de la persona que intercede por el que está enfermo o el que está mal. A veces es la pura fe del Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre y intercediendo por nosotros. Pero es la fe. Y Dios ha dado la fe como ese medio, es el vehículo por el cual Dios trae salvación. Porque por fe son salvos. Por fe. Pero fe en ¿qué? No, fe en quién. Ellos tenían fe que el poder del Señor estaba obrando en Jesús. Y Jesús, cuando Él es el objeto de nuestra fe, podemos poner nuestra fe en Él para salvación. Porque todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es importante, no es fe en fe. Yo he hablado con gente muy sincera que tienen fe en su fe, pero no es la fe en tu fe. Es la fe en Cristo que mueve montañas. Es la fe en Cristo que hace que una semilla de mostaza se convierta en un gran árbol. Es la fe en Jesús. Y Él va a enseñar en este versículos que Él es el objeto de fe. Él tiene la autoridad. Y de hecho aquí vamos viendo la introducción a su deidad, de que Él es Dios. Jesús está enseñando cada vez más a una audiencia más amplia, más información acerca de quién es Él. Y es la pregunta de los fariseos, cuando dicen aquí en verso 21, después que Jesús le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, primero vamos a hablar de esta declaración de Jesús. Imagínense los amigos, abriste el techo, ahí lo has bajado y está delante de él y está esperando que Jesús lo levanta. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Tal vez está diciendo, no era para eso, Señor Jesús, mira, es paralítico, levántalo. Pecador también, pero paralítico, levántalo. Pero Jesús, conociendo no solamente el corazón de los fariseos, que vamos a ver al ratito, pero Jesús conocía el corazón de ese hombre. Y en la cultura y en la religión, muchas veces la gente asociaba la enfermedad con el pecado. Acuérdense los discípulos, Señor, ese hombre que nació ciego, nació así por algún pecado que él cometió, o los padres pecaron y por eso nació ciego. Jesús dijo, no. O sea, ninguno de los casos. Nosotros vivimos en un mundo decaído, un mundo corrupto, y hay veces que la enfermedad viene porque hay enfermedades en este mundo, y las enfermedades, los virus, las bacterias no conocen de nombres de caras. Entonces a veces la enfermedad llega por enfermedad. Sí, Dios es soberano sobre todo, y si Él permita, lo permita. Pero Jesús sabía que este hombre
Con todo lo que los demás creían, él sentía culpabilidad. Tal vez el parálisis vino con tiempo, con una enfermedad. Y él dijo, pues qué pecado he cometido para que Dios me haya castigado así. Y la cultura, todos, ay, mira lo que Dios le pasó. Y imagínense la culpabilidad que él sintió, la vergüenza, la condenación. Como el hombre leproso también. Toda la gente decía, Dios le ha castigado con lepra. Hoy en día, yo sé que pasa por la mente de la gente, le dio cáncer, o le pasó esto, y la gente piensa, yo una vez tuve una conversación con alguien, tratando yo de sembrar la semilla, y me hacía o dudar de la bondad del hombre o de la bondad de Dios. Me dice, Jesse, pero pues tú eres pastor, ¿verdad? Tú eres hombre de Dios. ¿Por qué Dios te ha castigado con infertilidad? ¿Por qué Dios te ha castigado y no tienes hijos? Le dije, pues, ¿por qué asumes que es un castigo? No, pues yo estoy diciendo, o sea, no dice la Biblia que los hijos son una bendición. Y si Dios no te ha bendecido, poniendo en duda la bondad de Dios. Porque luego la gente va a decir, tal vez hiciste algo o hicieron algo y Dios les castigó. Y viene esa culpabilidad, viene esa vergüenza, viene la gente murmurando. Dios no les ha dado hijos, tal vez no son dignos, tal vez esto y aquello, ¿verdad? Y puede haber sido así cierto en la vida de este hombre. Y Jesús sabía más importante que lo sanara del parálisis, el que él tuviera una conciencia limpia delante de Dios. Y Jesús le dice algo que luego causa un gran escándalo: ha sido perdonado. Yo me imagino, en lugar de ese paralítico, o sea, yo poniéndome en iba a decir sus sandalias, pero si no caminaban, ¿por qué tener sandalias? Pues poniéndome en su cama, ¿verdad? En su lugar. ¿Estás perdonado? Toda la gente me juzgan, toda la gente me critican. ¿Soy perdonado? Y luego Jesús tiene que contestar a los que están murmurando en su corazón, los que no creen que Jesús tenía la autoridad. Mira lo que dice en verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar, eso es murmurar o pensar en sus corazones, diciendo, ¿quién es este? Esa es clave, subraya eso en su Biblia. ¿Quién es este? No saben quién es. Y eso es el tema y más importante. ¿Quién es? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí ellos no conocen quién es Jesús y hasta el fin no reconocieron quién es como el Mesías enviado por Dios. Una cosa tuvieron bien, es que solo Dios perdona los pecados. Pero una cosa tenían mal, el que Jesús no estaba blasfemando. Hay tres formas en que los judíos juzgaban blasfemia. Primero, si usas el nombre de Dios como una maldición, machucas el dedo y dices el nombre de Dios, como algunos el día de hoy usan el nombre de Dios como una maldición. No usas el nombre de Dios en vano. Número dos es si hablabas de Dios o de su palabra, criticando el carácter y persona de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios. Acuérdense que yo les he dicho muchas veces que el nombre es no solamente la pronunciación de Dios, sino quién es, su carácter, su forma, su método de trabajar, su carácter. Entonces, cuando la gente duda de su carácter, es una forma de blasfemar. Y la tercera forma de blasfemar es uno tomando la posición de Dios en condenar, en juzgar, o tomar para ti un privilegio que a solamente de Dios le pertenece.
Era blasfemia para los judíos cuando un emperador declaraba ser Dios y esperaba que la gente se inclinaran. Era blasfemia para los judíos cuando Nabucodonosor puso ese ídolo y dijo: eso es Dios, híncate. Era blasfemia. Entonces ellos miran, Cristo está poniéndose en el lugar de Dios. Jesús está, ellos lo llamaban Jesús Nazaret. Jesús en Nazaret está poniéndose en lugar de Dios. Eso es blasfemia porque solo Dios puede perdonar. Y tenían una parte de la ecuación correcta, y es que solamente Dios puede perdonar. Y tal vez está pensando, pero pastor, ¿por qué Jesús dijo que debemos de perdonar como hemos sido perdonados? O sea, ¿que no tengo yo la autoridad de perdonar? Nosotros, cuando alguien nos ofende y somos ofendidos, pues en cierta forma tenemos un derecho de sentir dolor. Tenemos un derecho de sentir enojo y hasta cierto punto de, ¿qué es la palabra? Se me escapa ahorita, pero de buscar retribución. Por eso en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Y la gente decía, voy a sacar un ojo porque me sacó un ojo. Lo que estaba haciendo la palabra era dado una medida. Si te sacó un ojo, no te da derecho a sacarle dos. O sea, lo que estaba diciendo, ojo por ojo, diente por diente. Si te sacó el diente, no le sacas el ojo. Ya es sacar una venganza injusta, ¿verdad? Entonces el Antiguo Testamento reconoce esa necesidad, ese deseo del hombre de buscar retribución o venganza. Y Jesús nos enseñó a ser más como Él en perdonar y nosotros soltar el derecho que sentimos de guardar enojo, rencor y sentirnos lastimados. Y el perdón es renunciar todo derecho de estar enojados. Pero en cuanto a lo que ha hecho a nosotros, pero todo pecado es contra Dios. David, cuando él mató al esposo de Betsabé, dijo: Dios, contra ti y solo ti he pecado. Porque él reconocía que él, a violar la ley de Dios con el homicidio, primero estaba pecando contra Dios. Y es lo más importante, que todo pecado es contra Dios. Por eso es que Dios solamente tiene, el único que tiene el poder de perdonar pecados. Y dice en verso 22, conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús está diciendo que están debatiendo esto, pero literalmente es más fácil decir, simplemente con palabras: hey, eres perdonado. Porque no hay una forma en que alguien puede ver el corazón del paralítico a ver si en realidad sus pecados han sido borrados. No tienen forma de entrar a la audiencia de Dios y ver en el libro si ya Dios borró sus pecados y todas sus faltas en cuanto a la contabilidad de los bienes y males hechos. No hay forma en que alguien verifique que Jesús lo perdonó. ¿Sí me explico? Es algo espiritual, ¿verdad? Cuando alguien dice, es que Cristo me ha perdonado, ¿cómo sabes? Es por fe. Es por fe. No sé cómo abrirte mi corazón y enseñarte que Dios me ha perdonado, pero yo lo creo. Y Jesús les dice, es más fácil, obviamente, es estar poniendo un contraste, porque es difícil decir, levántate y anda. Porque si ya no sucede, se va a quedar en vergüenza. Todos van a decir, falso profeta, y apedrearlo. Que era la ley. Si alguien decía hacer algo en el nombre de Dios y no se cumplía, tenían que apedrearlo. No como hoy en día que alguien profetice algo y realmente no hay rendición de cuentas. Pueden decir algo, pueden dar fechas y luego dicen, no, es que Dios me habló, no, y siempre no era así, no, perdón, nos equivocamos, me equivoqué, o sabes que X y aquello, y dan excusas. No, Jesús decía, obviamente es más fácil, pero
Verso 24. Pues para que sepan, Jesús introduciendo quién es ¿verdad? Y mira cómo es la primera vez también que usa aquí el título Hijo del Hombre. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús aquí en Lucas usa el título Hijo de Hombre por primera vez, pero se había usado muchas veces en el Antiguo Testamento. Un profeta se refería a sí mismo hablando de su humanidad, hablando de sí mismo en tercera persona, como soy un hijo del hombre, o sea, no soy nada. Pero en una visión de Daniel en capítulo 7, en versos 13 y 14, cuando Daniel vio una gran visión de los últimos tiempos, él vio al Antiguo de Días, Dios Padre, y acercando a él dijo: alguien como el Hijo de Dios. Y ahí el Hijo de Dios es una referencia al Mesías, a Jesús. Ahora lo conocemos como Jesús, pero Daniel se refirió a él como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Representando que el Hijo del Hombre, a cual Dios le iba a dar la autoridad divina, iba a ser hombre. Pero lo que le atribuye a él un reino eterno, un reino divino, un reino que Dios solo reserve para él. Y en Coahuila estaba hablando con un hermano en Cristo y me dijo que tenía unos testigos de Jehová que le tocó su puerta y le gusta, dice: me gusta afilar mi espada con ellos. Dijo: qué bueno para ti, porque a mí me cansan. Pero él dijo: yo les dije que entraron, le dije: aquí vamos y vamos a platicar. Yo les tengo una primera pregunta: ¿por qué Dios es el único que salva? Y si Dios es el único que salva, ¿por qué Cristo salva si no es Dios? Entonces ahí se pusieron a debatir y ellos tratando de dar su explicación. No, la salvación es Dios. La salvación es de Dios y Él es el único digno de salvar, y es el único digno de la gloria por salvar al hombre. Entonces hablaron del tema. Entonces aquí Jesús va a tomar un atributo que solo le pertenece a Dios, y en la misma forma es enseñando que Él es Dios. Entonces él se habla de sí mismo de el Hijo del Hombre. Y en la figura que Daniel describe, está describiendo un hijo del hombre a cual Dios le dio la autoridad, el poder, la potestad, y todas las naciones se iban a servirle a él. También el Hijo del Hombre tiene, a través de las profecías, se asocia con el sufrimiento y la exaltación. Jesús le encantaba usar el título Hijo del Hombre, porque quería que la gente entendiera. Y se lea la visión de Daniel. Es una guerra primero con la bestia, es una guerra, es una tribulación, es un sufrimiento. Estaba ganando una vez, o sea, parecía que la bestia iba a triunfar, hasta que llegó al escenario el Hijo del Hombre. Sufrimiento, exaltación. La cruz antes que la corona. Y Jesús quería que la gente supiera: yo sé que tengo enemigos, yo sé que no me creen, pero esto es parte de sufrimiento y exaltación. Dijo al hombre: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Verso 25. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado, y se fue a su casa, siendo ¿qué cosa? Glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Nota el milagro de Jesús. Sucedió al instante. Al instante lo levantó. No como algo de días, las campañas de milagros: dentro de 7 días vas a estar completamente puro. Marca la fecha hoy y dentro de 30 días estarás libre de cáncer. O sea, y hacen sus shows, ¿verdad? Al instante se levantó hacia el poder de Dios. Y cuando es del poder del Señor, fruto de la oración,
Dios recibe la gloria y no el hombre ni el instrumento. Dios fue glorificado. De la boca del hombre que fue sanado, él se fue a su casa llevando su camilla, glorificando a Dios porque había sido perdonado. Y la evidencia para que todos supieran que Dios lo había perdonado es que estaba caminando. Si decimos yo he sido perdonado, ahora camínalo. No solo habla, camínalo. Camina diferente. Camina en una forma que glorifica a Dios. Porque puedes decir hasta que te canses: estoy perdonado, he sido perdonado, yo soy salvo, soy hijo de Dios. Pero si tus hechos no van siguiendo tus palabras, las palabras los lleva el viento. ¿Y qué dicen de palabras o de lengua me como un taco o algo así? No, pues es un dicho, ¿eh? Pero así, el que Cristo perdona caminará para la gloria de Dios. Estaba buscando ahí en el lugar donde fuimos, estuvimos buen rato con el hermano que nos invitó y dijo: hoy te quiero enseñar el testimonio de un salsero, Bobby Cruz, y nos puso eso y estaba dando como Richie Ray, hablando, bueno, testimonio lo pueden encontrar. Richie Ray fue convertido según, pero siguió fumando, metiéndose coca y tomando y yendo a los conciertos de salsa. Y yo le decía: ¿cómo? No había acercado a la iglesia, pero en unas borracheras tocando música salsa decía a toda la gente: son una bola de pecadores, van a ir al infierno si no se entregan a Cristo. Sabían las palabras que repetir, porque no había, pero todavía no había transformación en su corazón. Con el tiempo Dios hizo la transformación. Sí, porque Dios no toca una vida y lo dejan paralizados en el pecado. Dios no toca a un hombre y lo deja paralizado en sus vicios y pecados. No, Dios levanta al hombre para que camine para la gloria de Dios. Y el que no camina para la gloria de Dios no ha sido perdonado y no está escrito en el libro del Cordero. Y el asombro se apoderó de todos. La gente que ven el cambio en tu vida también tendrán que glorificar a Dios. Si es que caminas para la gloria de Dios. Hay quienes caminen para su propia gloria y dicen: he dejado esto, he dejado aquello, he cambiado, he transformado. Y la gente dice: qué bueno eres, qué bueno, oh man, síguele. Y aplaudan al hombre. Y la gloria es para el hombre. Y nadie llega al tercer punto: que tuvieron y se llenaron de temor. Eso es un temor reverente hacia Dios. Es el temor necesario para que el hombre llegue a la salvación. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para que alguien tome el primer paso a la salvación, a creer, es porque tengan el temor de que en sus pecados irán al castigo eterno. Pero hay muchos que creen que Dios es un peluche en el cielo que quiere amar y nomás abrazarlos. O Cristo es alguien que les ama. Nosotros tenemos que predicar para invocar el temor a Dios, el respeto y la reverencia hacia Dios. No solamente podemos decir al mundo: Cristo te ama. Tenemos que decir al mundo: tú eres un vil pecador. Así era yo también. Y a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama y nos quiere perdonar y transformar. Véngase tal como eres y Dios te va a transformar completamente en una nueva criatura. Dice la palabra: criaturas nuevas. Entonces todos se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. La palabra en griego es paradoxa, donde nosotros tenemos fácilmente esa palabra paradoja. Se pronuncia, ¿verdad, hermana? Una paradoja es algo contradictorio. ¿Cómo es que Dios solo puede perdonar, pero este hombre acaba de perdonar? En la forma en que ellos lo vieron era una paradoja. ¿Cómo es que algo que solo Dios puede hacer, este hombre lo está haciendo? No es una paradoja, sino que todavía no habían entendido que este hombre es hombre Dios. Y ahí se resuelve la contradicción o la paradoja que ellos habían dicho. Los traductores lo pusieron extraordinarias, ¿sí? Para quiere decir contra y doxa quiere decir ordinario.
Entonces esto es contraordinario, pero no traduce bien. Entonces dijeron extraordinario, sí, pero de tal forma era contradictorio, porque era cierto. Jesús no dijo que estaban mal cuando los fariseos dijeron solamente Dios puede perdonar. Jesús no dijo, oh, no, es que no me entendieron bien, no me di a explicar. Y mucha gente trata de explicar lo que Cristo no explicó. Cristo no tuvo que dar explicación, Él simplemente mostró tener la autoridad de Dios. Y ahí está la pregunta que los fariseos hicieron: ¿quién es? Si Jesús fue solamente un hombre, blasfemó, tomando para él un derecho que solo de Dios le pertenece. Pero si Cristo es quien dice ser el Hijo del Hombre, aquel Mesías que Dios prometió desde Adán y Eva, que iba a enviar a rescatar al hombre de su enemigo, del adversario, de la consecuencia de sus pecados, Cristo mostró con el poder de sanar que también tenía el poder de perdonar. Y todos nosotros podemos venir a Él para recibir el perdón de pecados, para que nos levanta del parálisis del pecado, para que podamos caminar para su gloria y honra. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, por tus milagros que hoy podemos leer. Y tu Espíritu nos toca, tu Espíritu nos habla al momento que estamos leyendo, Señor. Tu Espíritu pone el dedo en nuestros corazones y podemos nosotros saber: Dios, me estás hablando. Estás reforzando mi fe que Cristo me perdonó. Estás reforzando mi fe para tener de nuevo acercar en oración, intercediendo por mis seres queridos. Que no tengo que ganar tu aprobación, simplemente tengo que creer, porque fe es el instrumento que usas para sanar, para perdonar y para salvar. Tal vez alguien aquí esté diciendo: yo todavía me siento como el paralítico, yo he pedido a Dios que me perdone, pero todavía siento que no estoy caminando para su gloria. Yo quisiera que levantara su mano, porque quiero orar que Dios derrama su Espíritu Santo en poder sobre ti, que te levanta de la culpabilidad, de la condenación de tus pecados y te ayuda a caminar en victoria. Quiero orar por ti. Si tú quieres oración, quieres que Dios fortalece tu caminar, levante tu mano. Simplemente mantén tus ojos cerrados, los demás también. Esto es algo entre ti y Dios, y yo simplemente quiero orar como tu pastor para que Dios obre en tu vida. Señor, yo pido por mis hermanos y mis hermanas que han levantado las manos, Señor, porque han levantado sus manos por fe, creyendo que Jesús es el que sana. Jesús es el que nos levanta cuando estamos caídos o estamos paralizados o simplemente cansados. Padre Dios, obra en la vida de todos los que levantaron sus manos, Dios, fortaleciendo, Señor, sus pies para caminar para tu gloria y honra. Denos, Señor, poder, porque necesitamos, Señor, de ti. Denos, Señor, ese amor y deseo de acercarnos a ti en oración, porque así recibimos el poder para caminar delante de Jesús, como pusieron aquel día el hombre paralítico. Fortalece mis hermanos y hermanas, Señor. Te doy toda la gloria y la honra por lo que harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.